Bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 6, las raíces de Abraham. Nosotros estamos recorriendo un camino muy conocido, el libro del Génesis, las historias que hemos visto hasta ahora. Ya quizás las hemos escuchado hace muchos años atrás. La historia de Noé, la historia de Adán y Eva, la historia de la Torre de Babel. Son historias que pareciera ser que forman parte de nuestra vida cotidiana dentro del cristianismo. Ahora vamos a enfocarnos en una historia también muy conocida, y es prácticamente el recorrido de un cambio especial en un hombre que recibió la promesa de ser bendito a través de él todas las naciones. Y esa es precisamente la historia de Abraham. ¿Qué es lo que podemos aprender ahora como cosa nueva de Abraham? Ya quizás hemos hablado mucho acerca de él, de que es un hombre de fe, del llamado que Dios le dio, del sacrificio de su hijo, de la prueba de sacrificio de su hijo, muchas cosas que podemos hablar de él. ¿Qué más podríamos indagar? El autor de Escuela Sabática, inteligentemente durante esta semana, nos ayudó a comprender aspectos esenciales de la historia de Abraham que quizás habíamos pasado desapercibidos. Y eso es muy importante porque la Biblia es una fuente inagotable de enseñanzas, una fuente inagotable de instrucciones para nosotros. Y no solamente recordamos aspectos esenciales de la vida de Abraham, sino que cómo podemos aplicar lo que él vivió, lo que él experimentó, con lo que nosotros también estamos experimentando. Y eso es muy interesante cuando podemos enlazar esos dos aspectos de la lección. Pero vamos a ir parte por parte en el recorrido de la vida de Abraham, desde su llamado hasta el momento en que él rescata a su sobrino. Vamos a ver ahora Génesis capítulo 12, versículo 5. Dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Dios sabía que la única manera de preservar su imagen, de poder llevar la bendición a todo este mundo caído, porque ciertamente el ser humano caía una y otra vez, se alejaba de Dios, era escoger un pueblo especial que lo siguiera, un pueblo que reflejara al verdadero Dios. Y él tomó a Abraham para empezar ese camino, ese peregrinaje hacia el establecimiento de esta nueva nación. Y llamó a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela para ir a la tierra prometida. Y es que tenemos que resaltar en primer lugar dónde estaba Abraham, dónde vivía. Él estaba en la tierra de Ur, ¿okay? En la tierra de los caldeos. Él estaba rodeado de tribus paganas. De hecho, su tribu también era pagana. Él tenía que abandonar. Por eso el versículo que nos podemos estudiar de él habla de manera muy clara que tenía que tomar todo lo que era de él. Él tenía que abandonar incluso a sus propios familiares, porque el lugar donde estaba lleno de paganismo, lleno de adoración falsa. Cuando nosotros queremos hacer nuestra vida alejado de Dios, la forma en que nosotros empezamos a desarrollarnos sin Dios en todos los aspectos, en aspectos espirituales, mentales, de todo tipo, dejamos a Dios fuera de nuestra vida, indiscutiblemente algo tiene que llegar, ese vacío que Dios no tiene, o que Dios ha dejado en tu vida porque lo has alejado de Él. Y cuando la gente empieza a llenar ese vacío con otros dioses, que no les llama así, porque no quiere reconocer a Dios, pero también se convierten en otros dioses. Entonces los pueblos que rodeaban a Abraham y su misma tribu, había reemplazado a Dios y había colocado otros dioses en su lugar.
y había hecho su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces la instrucción es muy clara para Abraham. Aléjate de eso, vete de ahí, abandona a aquellos que están impidiendo que tú puedas tener una relación con Dios. Deja de lado esos lazos incluso familiares que te atan a la idolatría que se estaba llevando en la tierra de los caldeos. Si nosotros quisiéramos aplicar esa misma instrucción a nuestra vida, Dios te está pidiendo exactamente lo mismo que a Abraham. Si tú sabes que el ambiente donde te desarrollas no te adora al verdadero Dios, si tú sabes que la forma en que quiere vivir su vida, aquellos que te rodean, te impiden tener una relación con Dios, entonces apártate de ellos, aléjate de ellos, no tengas miedo. La instrucción de Abraham era: vete a la tierra que yo te voy a dar. O sea, la tierra que Dios le estaba dando a Abraham era una tierra la cual era la promesa de Dios mismo. La presencia de Dios mismo estaría con Abraham en ese lugar. Y no solamente eso, la bendición de prosperar, de hacer grande a Abraham estaba implícito en la orden de ir al lugar donde Dios le había señalado. Eso quiere decir entonces que cuando nosotros somos obedientes a Dios, cuando nosotros seguimos la instrucción divina, no nos oponemos a guiarnos por lo que Dios nos manda, y eso obviamente a través de su palabra, entonces lo que Dios tiene preparado para nosotros es bendición en abundancia, ¿de acuerdo? Así que no tengas miedo de dejar de lado aquello que te ata al mundo, aquello que te aleja de Dios. Si es un familiar, si es un lugar, si es una iglesia incluso, porque hay iglesias en las que no se adora al verdadero Dios. Entonces aléjate de ahí y busca cumplir la voluntad de Dios. Y Él te está llamando a ir a hacerlo. Así como Abraham obedeció y salió de su tierra y de su parentela, se alejó de ellos, de su lugar de paganismo, que no adoraban al verdadero Dios, y fue al lugar que Dios había designado para él, para que desarrollara esa relación con Dios. Ese acto de fe es el acto que nosotros también podemos realizar, pero solamente una voluntad que está acorde con la voluntad de Dios lo puede lograr. Abraham sabía que obedeciendo a Dios iba a tener su protección, iba a tener su bendición. Tú también lo sabes, tú también lo crees. Entonces, ¿qué te impide ir a Dios? ¿Qué te impide obedecer su voluntad, cumplir su palabra? Si es duda, si tienes miedo que por seguir a Dios voy a perder mi trabajo, por seguir a Dios voy a tener dificultades con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis padres, por seguir a Dios voy a tener rechazo de mis amigos, de mis familiares, por seguir a Dios voy a perder muchas oportunidades económicas, laborales, académicas. Te aseguro entonces que tú no estás ejerciendo la verdadera fe, porque Dios te está mandando a obedecerle a Él, a cumplir su palabra, y Él te va a dar el doble, el triple, el cuádruple de lo que tú esperabas, porque el Señor nunca te va a defraudar. Entonces Abraham, en este aspecto, en estos primeros capítulos del libro de Génesis, es donde se empieza a señalar la figura de Abraham. Encontramos un hombre que por fe obedeció a Dios, no sabiendo a dónde iba, no sabiendo lo que le esperaba, pero él creía en Dios y quería cumplir su voluntad. Y esa es la enseñanza que nosotros deberíamos de sacar también de esta lección. Ahora, cuando tú decides obedecer a Dios y cuando tu vida está acorde con la voluntad de Dios, eso no te exenta de que van a existir dificultades. Dios no es un genio que te va a conceder infinita felicidad sin ninguna carencia, llena de riqueza, llena de prosperidad. Eso es una falsedad que los mundos de las iglesias cristianas carismáticas nos han hecho creer. Que si tú le entregas todo a Dios, Él te va a dar muchísimo más en abundancia. Y eso hablando de los aspectos económicos. Eso es una falacia, ¿de acuerdo? El verdadero cristiano, aquel verdadero seguidor de Dios que busca cumplir su voluntad a pesar de la oposición del mundo, a pesar de que el mundo diga que lo que estoy haciendo yo no es lo correcto, cuando en realidad el mundo es el que está equivocado. Por ejemplo, tenemos un día de adoración muy claro en la Biblia y el mundo usa otro día para adorar a Dios. Entonces nosotros estamos en oposición al mundo que queremos cumplir la voluntad de Dios.
Entonces, cuando tú cumples la voluntad de Dios, aun cuando Él te ha dicho, cumple, sígueme, y yo te voy a dar abundancia y voy a estar contigo y te voy a bendecir. Aún en eso pueden haber dificultades, pueden haber problemas. Y Abraham lo empezó a experimentar inmediatamente después de que llegó a la tierra prometida. Uno podía pensar, ya cumplí la voluntad de Dios porque estoy aquí en Canaán. El camino que recorrí fue el acto de fe y llegué, y entonces ahora ya estoy disfrutando las bendiciones. Pero ¿qué es lo que en realidad sucedió en la vida de Abraham? Acompáñenme, por favor, al libro de Génesis capítulo 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Al llegar a Canaán, Abraham puso su tienda entre Betel y Jai y edificó allí un altar a Dios en forma de agradecimiento. Todo estaba perfectamente como Dios le había dicho. Pero entonces empieza la primera prueba. Hubo hambre en la tierra de Canaán. Podríamos explicarlo eso gráficamente, que hubo una sequía muy prolongada, o sea, que hubo una plaga que mató a muchos animales. Cualquier circunstancia que tú quieras imaginarte impidió que hubiera comida, que hubiera alimento en la tierra de Canaán. La misma tierra que Dios le había dicho que iba a fluir leche y miel, ahora estaba desolada, sin nada. Entonces uno se pone a pensar, entonces Dios le estaba mintiendo a Abraham, porque le había dicho, vete a esta tierra, aléjate de tu parentela, déjate de todo lo que tienes y ven a esta tierra que yo te prometo que te va a dar la abundancia. Y ahora resulta que estando ahí, no hay comida. Entonces, ¿qué está pasando? Dios no, escúchenme muy bien, y es algo, una cosa que tenemos que entender, pues cuando leemos la palabra de Dios, puede ser que malinterpretemos, ¿de acuerdo? Dios le había prometido a Abraham que le daría una tierra especial. ¿Okay? Había una tierra que era la tierra de Canaán, era la tierra literal donde iba a desarrollarse el pueblo de Israel de más adelante. Pero la verdadera tierra que le estaba ofreciendo Dios a Abraham es la tierra que dura eternamente. Cuando tú moras con Dios, cuando tú cumples la voluntad de Dios, Él está reservando para ti algo mucho mejor que lo que hay en esta tierra, en este mundo. ¿De acuerdo? El Señor te está ofreciendo no solamente que habites con Él y que eso te va a dar bendición y te va a dar protección en esta tierra. A pesar de las dificultades, Dios estará ahí protegiéndote de una manera u otra. Aunque a veces te desesperes, Dios estará ahí. Pero la promesa final que Dios te ha hecho a ti es precisamente que te va a dar la heredad de la vida eterna. La Canaán celestial estaba siendo prometida desde ese momento a Abraham, pero también está prometida a nosotros, porque Abraham no iba a vivir eternamente, Abraham tenía que morir y después iba a descansar, pero creyendo en esa promesa, él va a resucitar para ir a la verdadera Canaán, a la Canaán celestial. Así que Dios no estaba mintiendo. Nosotros a veces nos desesperamos porque las pruebas de este mundo que el verdadero cristiano tiene que vivir nos hacen que retrocedamos y volteamos nuestra mirada a las soluciones inmediatas. Voltemos hacia el sur. Y eso es lo que la lección quiso hacer mucho énfasis. Mientras en la tierra que Dios le había dado a Abraham había carencias, del otro lado, volteando su mirada hacia el sur, estaba Egipto. Y Egipto había abundancia de alimento, un lugar lleno de idolatría, un lugar pagano donde se adoraban muchos dioses, donde había crueldad en contra de los esclavos, donde había muchas cosas malas. Allí había abundancia de alimento. Y en la tierra que Dios le había dado a Abraham había escasez. Entonces, en su debilidad humana, Abraham volteó hacia Egipto y dijo, voy a ir para allá. Cuando nosotros creemos que somos hombres de fe, vienen estas dificultades y revelan nuestra verdadera naturaleza. Abraham todavía no estaba preparado, ¿de acuerdo? Estaba creciendo todavía en su fe y había hecho muchos actos de fe, pero todavía le faltaba más, porque Dios pule tu vida. Dios hace que tu vida tenga significado a través de Él, y en las dificultades se ve el temple del verdadero cristiano. En las pruebas se ve la verdadera fortaleza y la verdadera dependencia hacia Dios.
Cuando tú dependes totalmente de Dios, entonces eso te fortalece y esa prueba temporal va a pasar y tú vas a salir de ahí fortalecido. ¿Okay? Abraham, en su debilidad humana, volteó hacia Egipto y entonces fue hacia allá. Y allá tuvo múltiples problemas que no podíamos relatar en estos 20 minutos que estamos haciendo el repaso. Pero tuvo muchos problemas, incluso mintió al faraón con tal de no morir. A fin de cuentas, a pesar de que consiguió alimento, no encontró la estabilidad y la felicidad que Dios sí le había prometido si permanecía en Canaán. ¿Okay? Dios entonces, a pesar de su falta de fe, a pesar de que él era el hombre de la promesa, a pesar de que a través de él vendría la raíz que dejaría que el mundo conociera al verdadero Mesías. A pesar de eso, Dios no abandonó a Abraham. Dios le otorgó su gracia, su perdón. Te equivocaste. Debías haber permanecido aquí. Quizás Dios no iba a prolongar tanto la escasez de alimentos, solamente estaba probando la fe de Abraham. Pero a pesar de que él falló y se fue a Egipto y ahí tuvo problemas y tuvo que regresar nuevamente a Canaán, esta misma gracia que Dios le concedió a Abraham de perdonarlo por tu falta de fe está concedida también a nosotros. No te preocupes si fallas, si caes. Tú tienes que mantenerte aferrada a las promesas de Dios, seguir trabajando por Él, seguir manteniendo tu relación diaria con Él, estudiar tu palabra, compartir tu fe, orar por otros, arrodillarte todos los días con más ahínco, porque las pruebas al cristiano seguirán hasta que Cristo se manifieste por segunda vez. Pero no te preocupes por eso, Dios está puliendo tu carácter. No te preocupes si hay dificultades, si hay cambios en tu vida que no esperabas, que tú decías, me bautizo y entonces ya voy a ser feliz, ya no voy a tener problemas, y resulta que es todo lo contrario, vienen más problemas, más dificultades. Entonces dice uno, ¿para qué me bauticé? ¿Para qué llego a esta iglesia? No pienses de esa manera, aférrate a las promesas de Dios, ejerce la fe completa porque Dios está ayudándote a mejorar en tu vida. Todas las dificultades que el verdadero cristiano experimenta son para su beneficio. Y las pruebas entonces tienen significado al lado de Dios. Entonces, Abraham regresa a Canaán. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 13, versículo 3. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí. Como vimos entonces, Dios no abandonó a Abraham, lo tomó de la mano, lo acompañó de regreso al punto de inicio y le dio la oportunidad de comenzar de nuevo con la lección aprendida. Ahora él ya no piensa en sí mismo, no le teme a la hambre, a la escasez, no importa qué parte de la tierra le corresponda, porque cuando llegan a ese punto, la abundancia de Abraham se empieza a ser tan grande y la abundancia de su sobrino Lot, que dice, vamos a tener que dividirnos. Y Abraham, que era un hombre de feliz, escoge el lugar donde quieres vivir. Lot, que ejercía menos fe que Abraham, vio las cosas más sencillas, las cosas más fáciles, más accesibles para él, hacia las ciudades que estaban hacia el sur de Canaán, que eran Sodoma y Gomorra. Dijo, ese territorio que se ve bien, se ve bonito, se ve que hay abundancia, que hay comercio, ahí voy a vivir. Y Abraham se fue hacia la llanura. Entonces, lo que estaba pasando en ese momento es que Dios estaba nuevamente probando ahora la fe de Abraham. Está diciendo, no te preocupes, lo que te estoy dando es suficiente para ti y para tu sobrino. Si ustedes quieren separarse, no hay problema, pero manténganse del lado de Dios. Lot se olvidó por un momento de eso y se fue a hacer otras cosas. Y eso se convirtió en grandes dificultades que incluso pusieron en peligro su propia vida, la de su familia. Pero Abraham se mantuvo fiel a la promesa de Dios en la tierra que el Señor le había dado. Ahí donde él alguna vez ya había escuchado que se iba a cumplir esa abundancia, ahora Abraham estaba experimentando ya ese cumplimiento de la promesa. Eso nos habla muy bien de cuando nosotros empezamos a tener esa relación con Dios. Llega un punto en que tu relación con Dios es tan intensa, es tan íntima, que empiezas a ver entonces sí, las bendiciones como Él te las había dicho. Abraham estaba experimentando ya las bendiciones de Dios en su vida, la protección de él, porque a pesar de que los pueblos que rodeaban a Canaán
Los reinos que estaban alrededor de él estaban en guerra, estaban en dificultades. Él estaba calmo, él estaba tranquilo, neutral, porque él decía, yo estoy en la tierra que el Señor me da, aquí me va muy bien, aquí tengo su protección, yo no tengo por qué meterme en las guerras, en los problemas de las otras naciones, porque Dios no me ha llamado a ir a ese lugar, Dios me ha llamado a estar aquí junto con él. Esta tierra para Abraham era un regalo de Dios, del cual Abraham se apropió por fe. Y Dios promete y Dios cumple, 2 Corintios 1:20. Dios promete y Dios cumple. Abraham pudo ver el cumplimiento de las promesas, ¿de acuerdo? Así que tú en tu vida cristiana no te preocupes. Después de la prueba, después de la dificultad, si tú te aferras a tu fe en tu verdadero Dios, en el Dios que te está mandando a serle fiel, las promesas que Él te ha dado se van a cumplir. ¿Quieres un buen trabajo? Pídetelo al Señor. Vas a tener dificultades quizás, pero al final Dios te va a conceder el trabajo que tú querías, el que necesitabas y el que es suficiente para mantener a tu familia o a ti de una manera que sea grande. Si es un negocio, ves que no avanza, te pones en las manos de Dios, supera las dificultades a través de Él y entonces ese negocio prospera de tal manera que incluso puedes bendecir a otros a través de Él. Muchas personas han experimentado el cumplimiento de esas promesas en su vida porque se han aferrado a las promesas de Dios. Dios promete, Dios cumple, es algo maravilloso que solamente el verdadero cristiano experimenta. Así que no te preocupes de las dificultades que hay afuera, no te preocupes quizás si tienes alguna rencilla con algún familiar por algo que estás haciendo, un emprendimiento, no te preocupes por eso. No te aferres y no te afanes de las cosas de este mundo. Afánate y busca las cosas celestiales, haz tesoros en el cielo, mantén una relación con Dios, busca ser fiel a Dios, busca tener un negocio con Dios y Él te va a prosperar y te va a dar la seguridad de que estará contigo todos los días de tu vida. Lot, sin embargo, se olvidó después de un tiempo de estas promesas y decidió buscar con sus propios afanes, con sus propias fuerzas, la abundancia que él creía necesitar. Y entonces vemos que en medio de una guerra cruenta de varios reinos, estuvo inmiscuido, que incluso estuvo a punto de perder su vida. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 14, versículo 16. Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes y a las mujeres y demás gente. En Génesis capítulo 14, del 1 al 4, vemos que después de servir a Kedorlaomer y sus aliados durante 12 años, el rey de Sodoma y sus aliados se rebelaron contra él. Las grandes potencias entonces empezaron a guerrear por las posiciones de la tierra. Abraham se mantuvo neutral, pero después de todo, él sabía que él era el verdadero Señor de la tierra, que Dios, obviamente, Dios se la había regalado. Solo cuando se enteró que su sobrino Lot había sido capturado y estaba en peligro de muerte, como dice Patriarcas y Profetas, página 114, buscando ante todo el consejo divino, Abraham se preparó para la guerra. ¿Y cuál fue el gran ejército de Abraham? 318 hombres contra un ejército de miles de personas. Eso nos habla muy bien de la forma en que ya Abraham había desarrollado su fe. No solamente estaba en él, sino que pudo contagiar a su ejército para que también creyeran que solamente ellos, sin una preparación militar tan grande como los grandes estrategas de los otros pueblos que se dedicaban a la guerra constantemente, ellos podían vencer y podían rescatar al sobrino de Abraham. Todos se habían contagiado de esa fe porque veían que su patriarca, veían que su líder era un hombre de fe. Eso es muy importante, la influencia que pueden tener los líderes en la congregación puede contagiar a otros también ese entusiasmo por la obra. Necesitamos grandes líderes que se mantengan fieles al deber como la brújula al polo, tal como señala N.G. White en el libro de educación. Si nosotros tenemos ese tipo de liderazgo en nuestra iglesia va a ser una iglesia poderosa que va a ir hacia adelante. Pero si tenemos liderazgo de personas que dudan, que no tienen una vida consagrada, que son soberbios, que son altaneros y que quieren hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, entonces la iglesia no se contagia de ese entusiasmo. Ese ejército de 318 personas venció a miles de soldados.
y Dios mismo, a través de esa gran protección que tenía con Abraham, hizo huir a todos los otros reyes, a todos los otros ejércitos, y Dios entonces entregó nuevamente a Abraham a su sobrino Lot. Y qué bonito es cuando nosotros vemos que la mano de Dios está con nosotros. Y aquí hay una lección muy interesante que en la escuela sabática nos quiso resaltar en la parte final. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 14, versículo 20, parte final. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. De regreso de la guerra, pues después de haber obtenido incluso los tesoros de esos ejércitos que habían huido, Abraham tiene un encuentro con el rey Melquisedec, sacerdote de Dios Altísimo. La figura de Melquisedec se ha estudiado otras veces, pero lo que podemos resaltar en esta semana es precisamente que Abraham reconoció en Melquisedec la autoridad encima de él mismo. Y Melquisedec es una forma de referenciar también a Cristo, ¿de acuerdo? Porque Melquisedec no tenía padres ni madres, esas características de Melquisedec lo hacen una persona que representa precisamente a Dios. Entonces, ¿cuál es la actitud de Abraham cuando se encuentra con Melquisedec después de haber ganado la batalla? Entregarle los diezmos a ese rey. ¿Por qué lo hizo Abraham? ¿Por qué no se lo quedó él? Porque reconocía la valía de ese rey. Reconocía que estaba precisamente ante Dios, y el agradecimiento, la fidelidad de Abraham se convirtió de manera práctica en devolverle los diezmos y las ofrendas. A veces nosotros, cuando estamos predicando a otros que no conocen de nuestra fe, que están apenas entrando a querer pertenecer a nuestra iglesia, encontramos una gran oposición al uso de los diezmos y las ofrendas, a la entrega de los diezmos y las ofrendas. Porque el mundo ha hecho creer que de esa manera enriquecemos a nuestros pastores y que les pagamos el carro y muchas cosas que se hablan. El significado de los diezmos y las ofrendas en esta historia es muy profundo. Abraham, un hombre de fe, un hombre que tenía mucha abundancia, que había visto la protección de Dios, que había reconocido a Dios, que él lo había librado en la batalla, que había conseguido el éxito a través de él, reconoce en Melquisedec a ese mismo Dios, y entonces como forma de fe, de agradecimiento y de reverencia, como una forma de manifestar su fe práctica, le entrega los diezmos y las ofrendas. Los diezmos es una forma también de ejercer fe en Dios. No es desperdiciar el dinero, no es desprenderte de algo que te pertenece. Es algo que Dios también te está reclamando. Así como Dios le había dicho a Abraham que fuera hacia Canaán, Dios también te ha dicho a ti que entregues tus diezmos y lleves tus diezmos al alfolí, porque esa es una orden divina. Y eso lo vemos en este relato precisamente. Si tú eres fiel a Dios, entonces estás haciendo su voluntad, y cumplir en la entrega de los diezmos es ser fiel a Dios también, y es cumplir la voluntad de Dios de esa manera. No hay otra forma de explicar el asunto de los diezmos y las ofrendas. Es una cuestión de fidelidad, una cuestión de cumplir la voluntad de Dios en mi vida. No vamos a adorar solamente a Dios de palabras para afuera. Eso es parte de la cultura de las otras iglesias que muestran un Dios superficial. ¿De acuerdo? Entregarle todo a Dios implica desprendernos de las cosas materiales que en su parte él ha dicho que le pertenecen, en este caso de los diezmos. Pero también tenemos que comprender que es también desprendente de algo que sí nos pertenece, pero que nosotros en forma de agradecimiento queremos darle a Dios. Y esa forma de vivir, esa forma de entregar diezmo constantemente, hace que tu fe sea creciente, porque no solamente ves que el Señor bendice a tu familia y a ti, ves también cómo la obra de Dios avanza de manera grandísima en todos lados. ¿Por qué? Porque esos pesos, esos 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, lo que sea que has dado a Dios, ayudan para que la obra del evangelio se cumpla en todo el mundo, para que este mensaje sea llevado hasta los confines de la tierra, y entonces nosotros podamos ver el cumplimiento también de la promesa de Mateo 24. Será predicado este evangelio y entonces Jesús vendrá. Nosotros tenemos que aprender a ser fieles a Dios, a
a cumplir su voluntad. Abraham entonces demostró un agradecimiento a Dios devolviéndole el diezmo de lo que él le había regalado. Con su ejemplo entonces fue sin duda un representante de Dios entre la gente de su época. Fíjense lo que dice en la parte final el Espíritu de Profecía en los lugares celestiales del 15 de abril. Cuando Dios pidió a Abraham que dejara a su tierra y a sus amigos, él podría haber razonado y puesto en duda el propósito de Dios, pero mostró que tenía perfecta confianza en que Dios lo estaba guiando. No se preguntó si iría a una tierra fértil y agradable o si se sentiría cómodo allí. Él salió según la orden de Dios. Esta es una lección para cada uno de nosotros. Cuando el deber parece llevarnos en contra de nuestras inclinaciones, debemos de tener fe en Dios. La parte esencial de esta lección es precisamente eso, la palabra fe. Tienes una verdadera fe. Confías verdaderamente en Dios. Estás realmente buscando cumplir la voluntad de Dios. Eres fiel a Dios. Haz estas preguntas y si son afirmativas, entonces tú vas por buen camino. Y como Abraham, vas a ver cumplidas las promesas de Dios en tu vida. No te desesperes. Si en este momento estás pasando por alguna dificultad, estudia nuevamente tu lección y date cuenta que Abraham también pasó por una gran dificultad de hambre. Pero tu hambre que tienes ahorita, tu prueba que tienes ahorita, Dios la va a suplir. Dentro de poco solamente te pide que tengas paciencia y que creas en Él. Cumple la voluntad de Dios y yo te aseguro que las bendiciones caerán en sobremanera en tu vida y en la de toda tu familia. Que Dios te bendiga y que tengas un muy feliz sábado.